abajo. Como siempre, pues vamos a registrar la asistencia. De hoy, 13 de julio. Alcibar Yasbladi. Presente. Barahona Verónica. Presente. Buen año, Alexander. Presente, ingeniera, buen día. Buenos días, Choto Graciela. Buenos días, ingeniera, presente. Gaibor Gerling. Presente, Inge, buen día. Buenos días. Goyes Evelyn. Goyes Evelyn. Grueso Carolina. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Isa Marjorie. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Nole Maritza. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Noteno Mariela. Presente, Inge. Buenos días. Pantoja Maislin. Presente, Inge. Buenos días. Pozo Jocelyn. Presente, Inge, buenos días. Rosado Jocelyn. Presente, buenos días, Inge. Buenos días. Chihuango Andy Tatiana. Buenos días, Inge, presente. Inge Goye dice que no le vale el micrófono, pero sí está ahí. Ah, ya. Así nos pasa, unos el micrófono, otros la cámara, como yo. Vamos a registrar. Vamos a registrar en el SIGA. Inge, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me puede ayudar con la lista, por favor? Sí, ya le puse. Muchas gracias, Inge. Ahí ya pueden visualizar. ¿Están visualizando la matriz de calificaciones? Sí. Ya. Con ustedes no había tenido la oportunidad, pues, de visualizar las calificaciones, o si les socialicé. No, ¿verdad? No, Inge. No, Inge, no. Ya, ya están subidas al SIGA, ¿no? Ya están subidas al SIGA. Como ustedes pueden ver, por favor, yo quiero que me den también revisando los nombres, los apellidos que estén correctamente escritos.
También ahí tenemos las notas de deberes, las notas de talleres, la nota de la evaluación y del examen, ¿no? Y acá en la columna de total, aquí está las calificaciones, el total de la calificación parcial. Ahí pues ustedes pueden apreciar. ¿Ya revisaron todos? Sí, Inge. Ya, entonces yo les rogaría que por favor nos den revisando en el SIGA, porque puede darse el caso, perdón, puede darse el caso de que al pasar se tiene algunas, ustedes ya tienen conocimiento, pues sí. Y entonces, para que ustedes ingresen al SIGA y por favor verifiquen, ¿no? Bien. También quiero que me ayuden. Me digan la fecha de matrícula y las veces que la han tomado esta asignatura. La fecha de matrícula ustedes la pueden ver, revisar en el SIGA. Les ruego por favor que ingresen al SIGA. A ver, Alcibar tiene la fecha. Alcibar, Yasblad y Melissa. Lo estoy viendo, Inge. Ya. A ver, ¿ya tiene Alcibar? Sí, Oh. miércoles 18. El 18 de junio sería. Sí. Ya.
Ya, siguiente, Barahona. Yo también me matriculé en la misma fecha, el 18 de junio. Pero revisen por favor en el SIGA. La fecha que está en el SIGA es. A ver, ¿cuál era? Barahona, Verónica. El mismo 18 de junio. Ya. Buen año. Buen Inge, yo en año. el documento tengo el 26 de mayo. No, en el SIGA, en el SIGA. Ustedes ingresen al SIGA. Ya le digo entonces, Inge, ya. A ver, ¿quién tiene ya para que me diga? Inge, disculpe una pregunta. Yo la estoy revisando en el SIGA, pero no sé en qué parte sale la fecha. Lo que tenemos en la solicitud de matrícula, la fecha que nos inscribimos, ahí tenemos lo de la fecha de inicio. Por ejemplo, bueno, en el caso de la mayoría creo que empezamos el 15 de junio del 2020. Debe No sé haber si- una opción. Yo no les puedo decir porque es diferente. Ingeniera, Sí. aquí donde dice estudiantes, ahí hay uno que dice solicitud de matrícula y hay una partecita que dice instituto y ahí consta el 27. No sé si es que esa es. No sé, la verdad yo no les podría decir porque la presentación de cada uno, o sea, yo puedo ingresar pero tengo diferentes opciones, no las mismas que ustedes tienen. Debe de estar ahí, porque eso es lo que nos dijeron, que la fecha de matrícula está pues ahí. Ahí dice solicitud de matrícula y sale eso. Digamos, yo entregué el 26, pero aquí me refleja el 27. No sé, de pronto sea eso entonces. Solicitud de matrícula es una, ¿no? Y la fecha de matrícula, pues porque usted puede solicitar, que diga unos 3, 4 días anticipación. No le encuentra a nadie correctamente para suspender y bueno, que preguntar. Es que no hay esa opción, ingeniera. A mí no me sale tampoco. Que eso es lo que nos piden, la fecha de Sí, a matrícula. mí tampoco no sale, Inge, no sale la fecha, solo dice ficha nomás. Y en la ficha no hay fecha. Pero eso es la ficha personal. Ustedes tienen que ir académico, a lo mejor búsquenle por ahí. Ya le busqué en estudiantes también y no hay. Bueno, pero hay que preguntar a secretaría porque esa información nos piden y la verdad no sabemos cómo ingresar. A ver, ¿alguno de ustedes tiene el número de matrícula? ¿Es una por primera vez se matricularon en esta asignatura? ¿O es 2 veces o 3? La mayoría somos Una vez. ¿Todos una sola vez o alguien que sea? Una vez. Todos creo, Inge, una vez. Ya, entonces dejemos pendiente esto para preguntar cómo ingresan para que me den la fecha de que se matricularon. Dejémosle pendiente así. Bien, entonces, por favor, les recomiendo nuevamente que revisen las calificaciones en la matriz SIGA. Ustedes ya tienen aquí. A veces, sí, Tengo una pregunta. sí, dígame. Eso que refleja ahí la nota final, ¿qué es? Esta es la nota del primer parcial. Aquí en el SIGA. No, acá en la plataforma del SIGA. Porque dice asistencia, primer parcial y nota final. Y eso da, bueno, a mí yo tengo 4.10. Y en el primer parcial tengo 9,20. Entonces, no sé. ¿Qué apellido es usted? Barahona.
Ya, todo está bien, pues 9.20. La suma final 4 porque aún no ha dado los otros, ese otro parcial. Ah, ya. Tienen que ver, ustedes constatar que esta nota que la tienen aquí está en el SIGA como primer parcial. Que revisen porque a veces al pasar uno se equivoca. ¿Sí? Ya, continuamos entonces. Bien. A ver, alguien de ustedes que por favor me recordemos que vimos la clase anterior. A ver. Por favor, a ver, recuerden. Háblanos sobre la valoración moral, los problemas. ¿Qué dijimos sobre la valoración moral? A ver. ¿Qué era la valoración moral? Yo recuerdo que eso les fue una pregunta de examen, ¿no? Era el hecho de atribuir, de dar valor a una acción humana y para señalar lo que es lo bueno o lo malo. Gracias, Alejandra. Correcto, ¿no? Es una valoración que le damos a un acto del ser humano, de bueno o de malo, de justo o injusto, ¿no? ¿Qué más hablamos? Que eran valores que íbamos adquiriendo en base a la experiencia. Valores que vamos adquiriendo en base a la experiencia. ¿Qué más dijimos? Habíamos hablado acerca de los elementos de la valoración moral. ¿Cuáles eran los elementos de la valoración moral? El valor atribuible, el objetivo valorado. Eudomicismo. No, a ver, los elementos de la valoración moral. El valor atribuible, el objetivo valorado y el sujeto que valora. Ajá. El valor atribuible, el sujeto que valora. El sujeto que valora, el valor atribuible y El objeto valorado. el objeto valorado. El sujeto que valora, ¿quién es? ¿Quiénes somos? ¿Quién es? El sujeto que valora, ¿quién es? La persona que le va a dar un punto de vista que está bien o esté mal sobre una determinada acción. Gracias, Alexander. El sujeto que valora somos todos nosotros, ¿no? La persona, como decía Alexander, pues es la persona que juzga, ¿no? Hace un juicio de valor sobre lo bueno o lo malo, si está bien o está mal, está correcto o está incorrecto, ¿no es cierto? Sobre las acciones, sobre el accionar. Eso es
todos nosotros en algún momento pues adjudicamos un valor, ¿no? Juzgamos, decimos está bien hecho, está correcto, está incorrecto, es justo, es injusto, ¿no? Eso es sujeto que valora. La otra elemento, ¿cuál era? El objeto valorado. ¿Cuál es el objeto valorado? La acción realizada, la que vamos a valorar. El objeto valorado es la acción que he realizado, lo que vamos a valorar, ¿no? La acción del ser humano, lo que hizo, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de si hacemos una obra social, una obra de caridad en nuestro barrio, en nuestra comunidad, pues de ayudar a alguien, esa es la acción sobre la cual vamos a valorar, ¿no? Y lo otro, ¿cuál es el otro elemento? El valor atribuible. El valor atribuible. ¿Y qué es el valor atribuible? Como elemento de la valoración moral. ¿Qué es el valor atribuible? A ver, yo recuerdo que eso fue, les envié un trabajo también sobre eso, ¿no? Y lo hicieron el trabajo, y por eso tienen una buena nota. A ver. Son como entidades de cada persona, como quien dice la paz, la igualdad, la belleza, la felicidad. Son las calificaciones, ¿no? Lo que hacemos, decimos, esto es hermoso, es bonito, es bello, ¿no es cierto? Este acto es un acto de lealtad, un acto de sinceridad. ¿Estamos qué? Estamos calificando, ¿no es cierto? Es el valor que estamos dando. Ese es el uno es el objeto, ¿no es cierto? El otro es sujeto y el otro es el valor atribuible que le damos. ¿Qué más? A ver, ¿alguien me puede decir, reforzar esto? A ver. Son las palabras, ¿no? Los términos que utilizamos que denotan, pues, digamos, palabras como abstractas como la paz, la justicia, la felicidad, ¿verdad? Esos son el valor atribuible que le estamos dando. Bien, hoy vamos a ver, pues, otro tema importante como es la cultura organizacional. El objetivo, pues, es comprender cómo influye, pues, la cultura organizacional, pues, en una institución, en una empresa o en una organización, ¿no? Para entender, pues, el comportamiento ético de las personas o de los trabajadores dentro de una función. Pues, ¿qué me pueden decir acerca de la cultura organizacional? ¿Quién me dice qué es la cultura organizacional? Primeramente, partamos definiendo qué es la cultura. Son como de cada persona, las tradiciones, sus costumbres, como por ejemplo, en cada pueblo tiene sus tradiciones, también en la cultura también la diferencia de lo que es la clase social.
Gracias, estimada compañera. Pues la cultura es un conjunto de, como decía la compañera, de costumbres, tradiciones, de valores, de principios, ¿no? Eso es la cultura, ¿no? Que practica un determinado grupo de personas o un pueblo, una nacionalidad o en un país puede ser, ¿no? Es un conjunto de costumbres, valores. ¿Y por qué tiene que ver con la ética profesional, no? Porque pues dentro de la cultura están los valores, las costumbres, las tradiciones que como seres humanos la practicamos y que las venimos llevando desde la cuna, desde la casa, desde el hogar, porque nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. Y tal es el caso que, por ejemplo, yo les decía, siempre les pongo este ejemplo, que aquí, pues, en nuestro país, consumir la carne de res no es pecado, mientras que en otras culturas, como en la India, pues, es pecado, digamos, consumir la carne de res, porque la consideran la vaca como un animal sagrado. Entonces, está dentro de la cultura los valores, los principios, ¿no? Por lo tanto, pues la cultura es el conjunto de valores, principios que practican una determinada población o un grupo de personas o un conjunto de personas. Pero si hablamos de cultura organizacional, ¿a qué nos estaremos refiriendo? ¿Qué será la cultura organizacional? Yo creo que son valores o normas que rigen a una persona en un determinado lugar. Gracias, Alexandro. Serán las costumbres, tradiciones, valores, normas que se las practican en una empresa, en una organización o en una institución. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a ver. Vamos a ver un vídeo. Por favor, pongan atención. Van a sacar lo más importante, las ideas principales. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cultura organizacional. Cuando hablamos de cultura organizacional, estamos definiendo esencialmente dos cosas. La primera, los comportamientos compartidos, y la segunda, lo que es y no es importante para la organización. Cuando un gerente está definiendo el direccionamiento estratégico, es decir, está definiendo la misión, la visión, los valores, los objetivos, las políticas. En últimas, el gerente lo que está definiendo es lo que es y no es importante para la organización. Hay una frase que describe muy bien esta etapa de lo que está haciendo el gerente cuando define el direccionamiento estratégico. Esta frase se denomina súbete a mi moto. ¿Cómo así súbete a mi moto? Cuando el gerente está definiendo el direccionamiento estratégico, está definiendo el norte para la organización. Es como si fuera a conducir un vehículo del lugar A al lugar B, pero además de conducirlo, tiene que lograr que los pasajeros, es decir, los demás integrantes de la organización, se suban a ese vehículo con él. Es evidente que nadie se sube a una organización, a un vehículo, que en este caso sería la organización, sin saber
para dónde va y mucho menos qué le va a tocar hacer o qué se va a encontrar mientras está recorriendo ese camino. Entonces, el gerente tiene que definir muy bien ese direccionamiento y además tiene que lograr que sus colaboradores compartan esa visión, compartan esos objetivos, compartan esos valores para poder que trabajen con él y recorran ese camino. Me explico. Si yo quiero fomentar el valor de la responsabilidad, es decir, que quiero crear una cultura en torno a ese valor, pues yo tengo que fomentar hábitos como llegar temprano, cumplir con los pedidos de los clientes, responder a tiempo, lo más pronto posible, de la manera más diligente posible, las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, y en general, pues cumplir con los plazos para las labores asignadas. Si yo quiero crear una cultura en torno a la satisfacción del cliente, pues asimismo yo debo crear hábitos alrededor de ese valor, como por ejemplo la amabilidad, el seguimiento al desempeño de los productos, el soporte, los servicios postventa, que son hábitos, que son comportamientos organizacionales, que son procesos en torno a ese valor cuya máxima es la satisfacción del cliente. Si además yo quiero que la visión de la empresa, que el valor que yo quiero fomentar sea la innovación, pues también debo crear hábitos en torno a ese valor. Por ejemplo, el deseo de aprender, la apertura a nuevas ideas, el respeto por la diferencia, la creatividad y asimismo la humildad. Eso es muy importante cuando fomentamos la innovación, pero creemos que no la sabemos todas, pues de esa manera, digamos, no se va a poder crear un proceso de innovación incluyente para todos. Tenemos que estar abiertos a la participación de todo el equipo de trabajo. Muchas veces los gerentes no reconocen todo el potencial que hay detrás de la cultura organizacional, es decir, no se sienten capaces de intervenir en la cultura organizacional de sus diferentes empresas. Y eso es muy importante. La cultura organizacional es una herramienta muy poderosa para crear un direccionamiento estratégico que realmente responda a las necesidades del mercado. Muchas veces no dimensionamos el poder de la cultura organizacional. Cuando yo me refiero a que un líder muchas veces no es capaz de intervenir en la cultura organizacional o no ha sido capaz de dimensionar el poder de la cultura, pues permite que la cultura se cree por sí misma. Muchas veces aparece y la cultura se manifiesta a través de los líderes informales. Suele suceder que hay líderes informales pues que van a favor de los valores que se quieren fomentar desde la gerencia, pero también existen líderes informales que no comulgan, que no están a favor de los valores y de lo que se quiere fomentar a través de la gerencia, de la cultura que se quiere crear desde la gerencia. Inclusive van en contra de la cultura que se quiere crear desde la gerencia. Ese es el líder informal que pide aumento, induce a sus compañeros a que rindan menos para que no les exijan más. Entonces, mira, no trabajes tanto porque si no a nosotros nos van a exigir más, que alarga los tiempos de descanso, que indispone a sus compañeros. Pero no podemos también desconocer la otra cara de la moneda. El líder informal positivo, el que se preocupa por el bienestar de los demás, el que propone soluciones, el que motiva a los otros, el que habla bien de su empresa. Es muy importante que los gerentes se tomen el tiempo de conocer los comportamientos y la cultura que se crea al interior de la organización, que no sea una rueda suelta, que los hábitos y la cultura no se cree por sí misma. El gerente tiene que saber que él tiene el mando y tiene la posibilidad de intervenir sobre la cultura organizacional. ¿Cuáles son las herramientas para transmitir la cultura? ¿Cómo se transmite la cultura en una organización? Bueno, cuando yo pongo la misión, la visión, la filosofía institucional en el fondo de pantalla de los computadores de todos los colaboradores de la empresa, estoy creando cultura, estoy fomentando cultura, estoy divulgando la cultura organizacional. Cuando yo capacito a los empleados, estoy creando cultura.
cuando consulto las opiniones de mis colaboradores, cuando les doy valor a lo que ellos opinan, a lo que ellos piensan, estoy fomentando y estoy creando cultura. Cuando sé al menos el nombre del portero, cuando paso y saludo a todos los colaboradores por igual, desde la aseadora hasta el presidente de la junta directiva o de la junta de accionistas, estoy creando cultura. Muchas veces tenemos esas gerencias de puerta cerrada, ese gerente que no habla con nadie, que no se sabe el nombre del portero, que no conoce a nadie, pues ese es un gerente que muy poco va a poder intervenir en la cultura y mucho menos va a conocer quién es el líder informal que está creando hábitos que muchas veces no son deseables. No sé qué es lo que pasa al interior de mi organización, pero resulta que no conozco el líder informal que o me colabora o va en detrimento de la cultura organizacional que yo quiero crear. Vamos a hablar de dos tipos de culturas, la cultura fuerte y la cultura débil. ¿A qué hace referencia la fortaleza o la debilidad de la cultura organizacional? A la capacidad que yo tengo para crear nuevos valores, a la capacidad que yo tengo para realizar cambios significativos al interior de la organización. No debemos olvidar que en este mercado y en el mundo regido por las reglas de la globalización, lo único constante es el cambio. Las organizaciones cada vez deben ser más flexibles y por ende, cuando yo tengo una cultura, cuando me enfrento a una cultura fuerte, pues significa que los hábitos están muy arraigados en el equipo de trabajo. Aquí siempre se han hecho las cosas así, aquí siempre se ha visto, se ha percibido desde la misma manera, desde siempre se ha manejado ese hábito. Entonces es muy difícil generar cambios significativos. En contrario, cuando hay una cultura débil, pues significa que no hay hábitos compartidos, no hay, hábitos en torno a ciertos valores, no hay comportamientos en torno a ciertos valores, entonces digamos que es más fácil introducir los cambios. Tiene su lado negativo y es que cuando no hay comportamientos en torno a valores, pues no hay valores. Entonces un gerente lo que debe hacer es fomentar valores organizacionales y crear hábitos y crear comportamientos en torno a esos valores, teniendo en cuenta que se debe manejar cierto nivel de flexibilidad para poder que los cambios realmente se puedan transmitir. Se estarán ustedes preguntando cuáles son los factores que condicionan que una cultura sea favorable para que la empresa pueda generar ventajas competitivas o pueda generar desarrollo organizacional. El primer factor que debemos tener en cuenta son los estilos de liderazgo. No es lo mismo enfrentarse a un líder autocrático que se dice lo que yo hago y punto, que enfrentarse a un líder participativo que él reconoce que tiene el control y que él es el responsable de que los destinos de la organización pues lleguen a buen término. Pero asimismo, reconoce el capital humano que tiene ante él y escucha las opiniones de sus colaboradores. Reconoce que ellos tienen un conocimiento que puede contribuir a la toma de decisiones y él puede hacer uso de ese conocimiento, puede escuchar las opiniones de sus es lo deseable, ¿no? Son personas que manejan altos niveles de libertad. Entre más conocimiento se maneja, pues a generar ventajas competitivas y no sea un lastre que yo tengo que cargar. Es el mercado. No es lo mismo trabajar en una empresa agrícola cuyo valor agregado de los productos es muy limitado, cuyo nivel de conocimiento de los colaboradores también es muy limitado, que trabajar, por ejemplo, en una empresa de aplicaciones tecnológicas, donde sabemos que las personas que tienen un alto nivel de conocimiento, pues asimismo van a requerir un alto nivel de libertad para poder realizar su labor. No hay que estar encima de ellos, no requieren, de hecho, es lo deseable, ¿no? Son personas que manejan altos niveles de libertad. Entre más conocimiento se maneja, pues más libertad van a necesitar los colaboradores para poder realizar su trabajo, porque como su nombre lo dice, son expertos en la labor que están realizando. Otro aspecto que debemos tener en cuenta
para que una cultura organizacional realmente contribuya a la generación de ventajas competitivas, a que la empresa pueda tener un buen posicionamiento en el mercado y pueda desarrollarse muy bien, es el tipo de empresa. Si yo les hablo de una fábrica de armas, pues muy seguramente ustedes se van a imaginar una cultura y un clima organizacional muy diferente al de una guardería. Entonces el tipo de cultura organizacional es muy diferente dependiendo del tipo de empresa del cual estamos hablando. Otro aspecto muy importante es la apropiación tecnológica. Hace muy poco escuchaba a uno de mis compañeros de trabajo decir, no, es que ya las órdenes nos las dan es por WhatsApp. Ya el correo electrónico como canal de comunicación interno dentro de la organización está siendo reevaluado. El nivel de apropiación tecnológica también moldea la cultura organizacional, porque en últimas la cultura organizacional es eso, hábitos. Y pues entre más apropie yo la tecnología, pues así mismo los hábitos van a cambiar, van a ir cambiando. Otro aspecto ya para terminar con este tema de la cultura organizacional tiene que ver con el pasado de la empresa y lo que un ejemplo, no es lo mismo trabajar en un taller de fotografía impresa donde el nivel de la fotografía impresa, el volumen de ventas, la actividad económica de ese tipo de empresas, pues está siendo relegada a un segundo plano que trabajar en una compañía de fotografía digital, donde yo sé que la perspectiva a nivel de futuro pues es mucho más amplia. Muchas gracias. Bien, gracias a los compañeros, pues a ustedes que están atentos a lo que uno se proyecta. Si se pone un vídeo es para escucharlo, analizarlo, tomar lo más importante y reforzar nuestros conocimientos, a lo que nosotros creemos que es la cultura organizacional. Con lo que hemos escuchado vamos a reforzar o a conocer, ¿no? Pero pues yo siempre digo que cuando vayan a intervenir, enciendan sus micrófonos, pero se escucha música es porque están en otro baile. Por favor, estimados estudiantes, creo que el hecho de que estamos de forma virtual no es para dejar encendiendo los ordenadores y dedicarnos o irnos para otro lado, estar atentos a las preguntas, estar atentos a lo que estamos pues proyectando para poder reforzar nuestros conocimientos. A ver, preguntas, comentarios, ¿qué sacaron de lo que escuchamos de la exposición de este gerente sobre la cultura organizacional? A ver, vamos. Evelyn Goyes, ¿qué nos puede comentar? No está Evelyn, ¿no? Gaibor Alejandra. Bueno, Inge, yo lo que le entendí del video y lo que se me quedó fue que la cultura y, ¿cómo era? La cultura, el otro tema no me acuerdo, pero decía organizacional, la cultura organizacional. Ya, la cultura organizacional se refería, digamos, cuando una persona trabaja en una empresa, él debe a los clientes, debe de atenderlos de una buena manera,
Cuando es en una empresa es igual, él debe de estar atento a a todos los, como quien dice, a los jefes, lo que desean o adquieren, tener conocimiento, ser eficiente en la empresa. También decía en una parte que la cultura organizacional es como organizarse en su trabajo, ya sea en cualquier tipo de trabajo, como decía, en un taller de mecánica, en una empresa, entre otras empresas también, como también cuando están en lo que es en empresas laborales como ejecutivos. Gracias. A ver, Yasvaldi. Yasvaldi Alcíbar. Que la cultura organizacional son aquellas normas y valores por los que se rige una empresa. Así es, gracias. Por eso decimos cultura organizacional. Y anteriormente habíamos dicho que la cultura es un conjunto de conocimientos, de valores, de principios, ¿no? Que pues los practicamos en una determinada organización o empresa o institución, ¿no? Por eso es él. A ver, Jocelyn, Yasmín. Bueno, Inge, no sé si se me escucha bien. A ver, lo que yo lo entendí es la cultura organizacional, aparte de lo que dijo mi compañera Yasbladi, que es conjunto también de normas, principios, valores, es que sí, es importante que nosotros creemos una cultura organizacional en alguna empresa, ya que esto es como nos ayuda a tener una mejor visión de las cosas, de los valores. Es decir, si que uno le da, si que fuera el jefe, en el caso de que uno da el ejemplo a mis trabajadores de que ser responsables, de trabajar siempre con ánimos, de poner empeño a las cosas. Mis trabajadores van a tomar el mismo ejemplo y lo van a seguir. Siempre también, como uno no es perfecto, uno siempre tiene que acatar también recomendaciones de otras personas, es decir, que sea mutuo, y todo eso se crea un lindo ambiente y que aparte que mejora la empresa. Gracias, Yasmín, su aporte. A ver, Jocelyn Pozo. Ya dije, lo que yo tomé nota aquí, en base al video, se dice que la cultura organizacional es una herramienta muy poderosa para crear, digamos, un direccionamiento estratégico que responda a las necesidades del mercado. También habla que las empresas se manifiestan por líderes, decía ahí en el video, como es el líder informal. Digamos que este líder informal es, digamos, el que pide aumento e induce a sus compañeros a que rindan menos y exijan más. En cambio, lo que es el líder informal positivo es el que se preocupa por el bienestar de los demás, el que propone soluciones, también es el que motiva a los demás y el que habla bien de su empresa. También hablaba en el video que existe lo que es la cultura fuerte y cultura débil, lo que hace referencia a la fortaleza, a la debilidad de la cultura organizacional. También cabe recalcar que en la cultura fuerte, ahí decía que en la cultura fuerte sí existen los hábitos, en cambio en la cultura débil no existen los hábitos. También decía en el video que la cultura organizacional es muy diferente, claro, dependiendo el tipo de empresa. Gracias. Importantísimo su aporte, excelente. Bien, tiene mucho que ver la cultura organizacional dentro de la ética profesional, porque en sí, pues, como les decía, es la práctica, el ejercicio de los valores. Ahí nos hablaba de la responsabilidad, ¿no? De la honestidad, de la lealtad, de los valores que nosotros como funcionarios o trabajadores de una empresa o de una institución los debemos practicar, ¿no? La puntualidad es un valor importantísimo, la lealtad, la honestidad, la empatía, que eso lo vivimos y lo practicamos a diario, ¿no? Si bien es cierto, pues todo depende pues del direccionamiento que tenga la empresa o la organización
y de liderazgo que se practique, ¿no? No es lo mismo, decía, un líder autocrático como un líder democrático, de un líder pues que pueda apoyar al grupo para que pueda seguir y avanzar con las políticas de la empresa, de la institución. Bien, vamos a definir, por lo tanto, qué es la cultura organizacional, pues, ¿no? La cultura organizacional es el conjunto, pues, de características que definen a los individuos que conforman una organización, una empresa o una institución, es decir, comprende aquellas actitudes, ¿no? Esas actitudes, pues, que obviamente que no pueden ser de otra manera, esas actitudes positivas que deben de practicar o vivirlas dentro de una empresa o de una organización, porque una actitud positiva es aquella persona o trabajador o funcionario profesional que influye en los demás, pero en forma positiva, ¿no? Al cumplimiento de las metas, al cumplimiento de las actividades, de las funciones. Ese tipo de actitudes queremos en las personas, en todos, ¿no? Porque de una u otra forma pertenecemos a un círculo laboral, a un grupo laboral. Y también pues comprenden los valores que como decía, pues son los principios o valores como son la lealtad, la honestidad, la responsabilidad, esa capacidad de empatía con el grupo. Son los valores que definen a los individuos, quiénes somos y por qué sendas vamos a llevar a la empresa o la organización. Las creencias que tienen también forman parte de la cultura organizacional y de cierta forma vienen a influir en los demás. Los hábitos que describen a los integrantes de una organización. Eso es la cultura organizacional, el conjunto de características que definen a las personas, a los funcionarios o profesionales que son parte de una empresa, una organización o de una institución, es decir, que comprenden los valores, las creencias, las costumbres, los hábitos que pues describen a los integrantes de la organización. Eso es la cultura organizacional. Tenemos otra definición de la cultura organizacional donde nos dice que la cultura organizacional es todo el entorno que nos rodea en un puesto de trabajo al cual nos desempeñemos. Es todo lo que hacemos, nuestro trabajo en los tiempos indicados, apoyados en la visión y con la práctica de la misión, apoyados de los objetivos, de las políticas organizacionales, a dónde es lo que queremos ir. Es todo, ¿no? La misión, la visión, los objetivos, los valores institucionales. Eso es la cultura. Por ello dice, es el entorno, o sea, lo que nos rodea. Eso es la cultura organizacional que tiene cada empresa de organizarse internamente y los trabajadores deben adaptarse para encajar dentro de una compañía. No es que la empresa debe adaptarse a los trabajadores, sino que los trabajadores o los profesionales deben adaptarse a los... ¿Por qué digo adaptarnos? Porque cada persona, cada trabajador que es una parte del todo, en este caso de la cultura organizacional o de la empresa organizacional, tiene pues trae consigo ya sus valores, sus principios, sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones, y por lo tanto es un ser diferente, un mundo diferente, no es igual, no puede haber personas se tiene en común, sí, ¿no? Se tiene en común, pero no podemos ser igualitos. ¿Es importante la cultura organizacional? Claro que sí, ¿no? Es importante la cultura organizacional, ya que a través de ella se les demuestra a los individuos de una organización su valor fundamental, provocando en ellos motivación, motivándoles
Y la motivación produce una mayor productividad, porque las personas que están motivadas, ¿no? Están bien, se sienten a gusto con lo que hacen y donde se encuentran, pues el rendimiento es mejor. Por lo tanto, existe mayor productividad y el placer de ser funcionales para la empresa, para la compañía o para la institución. O sea, yo me siento a gusto con lo que hago, con lo que soy, con mis actividades, haciendo mi trabajo. Me siento bien, estoy motivada. ¿Por qué es importante la cultura organizacional? Es importante implementar en la cultura organizacional programas de capacitación y desarrollo para estimular y mejorar las destrezas y las habilidades de los empleados y grupos de trabajo. Una destreza, pues, es un saber hacer, ¿no? Un saber hacer. Por lo tanto, hay que considerar de una capital importancia la capacitación en los trabajadores, ¿no? Porque, bueno, todos lo saben hacer, pero habrá una persona, pues, que lo sabe hacer de mejor manera, y para aquellos que no lo pueden hacer de una buena forma, pues hay que capacitarlo al personal, ¿no? Bueno, de inicio, a los recién ingreso, pues se realiza la capacitación de inducción, ¿no? De inducción, haciendo conocer la empresa, el talento humano, las personas, los departamentos, las áreas, los recursos. Eso es la inducción que se debe dar al que recién ingresa. Y luego, pues, de la área de la cual se va a desempeñar, requiere una capacitación. Así el personal, el talento humano, que es lo más importante dentro de una empresa, una organización, se va a sentir motivado, a gusto con lo que está realizando. Es posible conocer con anticipación los problemas de los grupos de trabajo y lograr que se estructuren equipos con ideas claras y positivas que conduzcan a mejores resultados, ¿no? Con anticipación, siempre en toda empresa, en toda institución, de cualquier índole que sea, pues existen pequeños problemas, ¿no? Si cabe el término decir, y es importante conocerlas para analizarlos y resolverlos, ¿no? Porque siempre se crea. El ser humano por naturaleza dice que somos los más complejos, o sea, somos un mundo bastante complejo, difícil de quizá de comprender y entender. Por ello, pues es importante, dice, que con anticipación se debe conocer los problemas que existen dentro de una empresa o de una institución, porque si no se los resuelve de inicio, pues van a generar otros problemas. La cultura organizacional, pues, como habíamos dicho, son aquellas normas y valores por lo que se rige una empresa, una institución, o sea, por dónde caminan, por dónde transita una empresa o una organización. La cultura organizacional, pues, dentro de un grupo complejo de valores, de tradiciones, de políticas, de supuestos, de comportamientos, de creencias, de hábitos que se manifiestan en símbolos, como los mitos, el lenguaje y los comportamientos constituyen un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Todo esto encierra dentro de un grupo de personas como son los integrantes de una organización o los trabajadores o los funcionarios de una empresa, de una organización o de una empresa. La cultura organizacional es importante, digamos, dentro de un ámbito interno y también externo, ¿no? Interno, ¿por qué es importante la cultura organizacional? Porque internamente es importante porque tiene que ver a cómo se relaciona la empresa, en este caso quien está representando de forma oficial a una empresa, a una institución, con los trabajadores, con las relaciones internas, o sea, cómo se llevan, ¿no? Cómo se relacionan internamente los funcionarios o los trabajadores desde dentro de una empresa o una organización.
las políticas de bienestar, el clima laboral que existe, ese clima laboral de la oficina, ese ambiente emocional, ese ambiente físico, cómo está. Todo eso depende para una motivación y por ende una producción de cada uno o de cada persona que es parte de. Por ello es importante esa cultura organizacional interna, cómo se relacionan, cómo se llevan, cómo trabajan, cómo coordinan en sí, cómo es ese clima, ese ambiente laboral, porque cuando el ambiente laboral y emocional es sano, pues va a haber mayor coordinación y mayor producción, porque cuando existe problemas, no se llevan entre compañeros, bueno, no pueden ser amigos, pero sí deben ser compañeros para coordinar, ¿no? Esa relación horizontal, esa relación vertical que debe de existir para coordinar las actividades y así que la producción sea mayor. Por lo tanto, es importante ese clima laboral, ese ambiente laboral emocional interno que se dé a una institución. Por ello decía que con anticipación, con antelación, hay que conocer los problemas que existe para poderlos resolver. Y luego, pues es importante también esa cultura organizacional en el ámbito externo, en el externo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el comportamiento de la entidad, de la institución o la empresa de cara al exterior, o sea, cómo nos miran de afuera hacia adentro, de su identidad social, en la sumatoria de sus empleados y de la imagen corporativa que brinda hacia afuera, a los clientes y en general. Se encuentra determinada por cuestiones como su filosofía ecológica, si participa en actividades de caridad, en actividades gubernamentales o similares, es decir, cómo observan, en este caso, los clientes, inclusive los competidores, también los proveedores, cómo nos miran. Son gente personal que se relaciona con la empresa, con la institución o con la organización, pero está externamente, ¿no? Están dentro del ambiente externo. Es decir, cómo ellos nos ven, los mandantes, que son los clientes o consumidores, les decía, los competidores, los proveedores, cómo nos ven hacia adentro. Por lo tanto, es lo que se trata de generar un clima laboral, pues donde exista pues las relaciones personales con respeto, con lealtad y pues para que genere en sí pues un ambiente laboral agradable, donde cada una de las personas que conforman la empresa o la organización se sientan a gusto y puedan mejorar la productividad. Caso contrario, pues donde no existe esa cordialidad, ese respeto entre compañeros, mal podríamos hablar de productividad. Por ello es importantísimo la cultura organizacional dentro de la empresa, esa práctica de valores, de principios, de tradiciones, de creencias, de comportamientos dentro de una empresa o de una organización. Por lo tanto, podemos definir a la cultura organizacional como el conjunto de experiencias. ¿Por qué decimos de experiencias? Porque cada uno llevamos consigo experiencias aprendidas. Yo sé decir, más aprendemos en la universidad de la vida, ¿no? Aprendemos. Es el conjunto de hábitos. Cada uno de nosotros tenemos nuestros hábitos, nuestras costumbres, también es conjunto de costumbres, también tenemos nuestras creencias y los valores, ¿no? Esos valores que nos enseñaron desde la cuna, en nuestro hogar, en nuestra familia y que los vamos transmitiendo de generación en generación, pero lo más importante también aparte de la transmisión
es la práctica, ¿no? De estos valores, de esas experiencias, de estos hábitos, de estas costumbres y creencias dentro de una cultura organizacional. La cultura es todo el entorno, todo lo que nos rodea. Bien, hemos concluido. A ver, ¿quién me quiere comentar qué es la cultura organizacional? A ver, Barahona Verónica. Es el entorno que rodea un puesto de trabajo y es la manera de que cada empresa tiene cómo organizarse entre ellos. Y así los trabajadores deben adaptarse a ella para encajar dentro del trabajo. Gracias, Verónica. Excelente. A ver, Pantoja Maislin. Bueno, para mí la cultura organizacional y bueno, por ende lo que explicó, son de acuerdo a las normas y los valores que se han dado dentro de una empresa. A partir de esto se forma lo que es la cultura organizacional de los valores, la experiencia adquirida durante el transcurso del tiempo, los hábitos que se han desarrollado a medida el cual se va desarrollando un trabajo, por ejemplo, las costumbres que se han establecido dentro de la empresa para llevarse en un buen, excelente ambiente laboral con sus compañeros y así por ende con los superiores. Las creencias que se tienen en cuanto al desarrollo de las actividades y los valores de acuerdo al trato hacia los clientes, por ende también el trato entre compañeros y entre superiores de la empresa. Gracias, Maylin, excelente su aporte. Nole Maritza, ¿qué es la cultura organizacional? Una cultura organizacional también decía pues que eran aquellas normas y valores por lo que se regía una empresa, en lo cual decía que también se relacionaba en un conjunto de características donde definían a los individuos que conformaban una organización, en los cuales comprendían lo que eran las actitudes, los valores, las creencias, las costumbres y los hábitos que ellos describen a los integrantes de toda una organización o dentro de la empresa que ellos laboraban. Gracias, Maritza, importante. A ver, Itza Mayuri, ¿por qué es importante la cultura organizacional? A ver, Itza Mayuri, ¿por qué es importante la cultura organizacional? No está Itza Mayuri. Chihuango Tatiana. Chihuango Tatiana. Aquí estoy. ¿Por qué es importante la cultura organizacional? O sea, es importante por lo que se lleva una organización correcta, organizado, sea dentro del trabajo, sea fuera del trabajo o en una comunidad. A ver, ¿por qué es importante la cultura organizacional? Graciela Choto. Bueno, yo pienso que es importante en una cultura organizacional porque se pueden allí tener un ambiente más positivo, o sea, todos los trabajadores pueden tener, si tienen un ambiente en armonía, pueden dirigirse al mismo propósito y mediante ello cumplir los objetivos que se establecen en la empresa, ya que están compartiendo los mismos valores o principios
hábitos. Y entonces, porque si los trabajadores están en un ambiente que no tienen, que están en, o sea, no tienen los mismos valores, entonces no van a poder tener un mismo equilibrio en el desarrollo de los objetivos en una empresa. Gracias, Graciela. Pues es importante la cultura organizacional porque ya dijimos que era el conjunto de valores, ¿no? Y esos valores, esos principios que los tenemos, los llevamos desde la cuna, desde el hogar, desde casa, vamos a practicarlos, ¿no? Como es la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, la lealtad, la empatía, son valores que los llevamos y pues no los vamos a dejar en la casa, sino que los llevamos consigo, ¿no es cierto? Y los practicamos dentro del espacio que estemos, en cualquier área, en cualquier institución, en cualquier empresa en que nos estemos desempeñando, vamos a practicarlos, ¿no? Esas costumbres, esas buenas costumbres, esas tradiciones, ese liderazgo, esa capacidad. Por ello, es importante la cultura organizacional dentro de una empresa, de una organización o de una institución. Bien, estimados estudiantes, hemos culminado el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.